¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente junto a ustedes en un episodio más de nuestro podcast de Visión Colombia, un país soñado pero posible, aquí compartiendo ideas, construyendo, decantando, revisando hacia dónde vamos, qué esperamos, con qué soñamos. Así que nada, agradecerles a todos ustedes que nos acompañan cada semana, que nos escuchan, que comparten nuestro podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Quiero también agradecer al Hotel Cosmos que nos abre las puertas nuevamente para recibir a nuestros invitados. Y pues un gusto estar aquí con Rodrigo. Bienvenidos a todos ustedes. Bueno, Ana, qué delicia. Otro capítulo más, impensable, pero yo no sé cuántos vamos, más de 40, 50, y me tiene muy emocionado. Me tiene muy emocionado seguir pensando en país, seguir pensando en una visión incluyente, grande, con grandeza. Y para eso hay que pensar en una visión a largo plazo, una visión alejada de las coyunturas y de las mecánicas y de los intereses políticos, empresariales, sindicales, personales de corto plazo. Entonces estoy muy contento porque además nuestro invitado, ya lo presentará usted, es un invitado no solo de lujo, sino que con el que yo siempre me he sentido muy bien. Y yo lo conocí cuando era edil y él estaba ya liderando los destinos de Bogotá, ciudad capital de Colombia, es decir, de millones de habitantes. Y después me lo encontraba en el Congreso, en audiencias públicas, y independientemente de que coincidamos en muchas cosas y en otras no tantas, pues la altura intelectual como genera de vínculos, ¿no? de unión, de agradabilidad, de empatía, porque es la empatía más profunda, la del intelecto. Entonces, pues nada, estoy muy feliz de estar acá y estoy listo para hablar un poco hoy, le voy advirtiendo, de derecho constitucional. Se me va preparando, obviamente usted nos va a ir bajando, pero hay que hablar un poco de vez en cuando de derecho constitucional, que es el derecho más político que tienen las sociedades. Bueno, vamos a tratar de que este derecho constitucional y toda esta charla que tendremos no los hago bien. ¿Sabe qué? Sea algo mucho más práctico, sea un tema muy aterrizado, muy práctico, para que lo podamos entender, porque todos estamos sujetos justamente a eso. Quiero dar entonces la bienvenida al doctor Alfonso Prada, profesor de Derecho Constitucional, es director del SENA, ex secretario general de la Presidencia en el gobierno de Juan Manuel Santos y ex congresista. Doctor Prada, bienvenido. Qué gusto tengo de poder darle la bienvenida a este espacio. No, pues con esta bienvenida estoy yo demasiado agradado y muchas gracias, muy generosos, doctor Rodrigo, muy generoso con sus comentarios. Se los devuelvo porque nos encontramos en escenarios de debate donde defendemos ideas muchas veces bien diferentes, pero lo que él menciona siempre respetando el pensamiento del otro. Yo creo que así se construye, como ustedes tienen de propósito, un país viable, un país realmente tranquilo, un país donde todos quepamos. Sí. Y eso es, creemos en el debate de ideas. Y justamente esa es una de las propuestas que planteamos. Defendemos el Estado de Derecho, promovemos una economía social de mercado y de libertad de empresa con equidad y con inclusión, promovemos una tributación justa y competitiva, creemos en empatía ciudadana, defendemos la diversidad territorial y la riqueza cultural y ambiental, trabajamos por una mejor calidad de vida para todos y promovemos una formación integral para el trabajo que facilite una movilidad social. Y todo eso se puede resumir. Para lograr todo eso, lo resumimos bajo una constitución. Y nos regimos bajo eso para que todos podamos andar medianamente en una misma línea o con un mismo norte. Así que el derecho constitucional, como usted lo dijo, es el tema central hoy. Sí, a mí me gustaría valerme de los conocimientos académicos y empíricos desde el ejercicio del poder local y nacional del doctor Prada. Y quiero valerme de él para, digamos, debatir, analizar y profundizar sobre dos o tres ideas que son propias del derecho constitucional, pero que nos tocan a todos, doctor Alfonso. Una es que nosotros creemos que las sociedades del siglo XXI y sobre todo del siglo XXII van a tener que romper una atadura muy difícil, una atadura cultural muy difícil, y es entender de manera, si se quiere, muy maniquea la relación de poder, una relación maniquea y binaria en donde está el Estado y está el individuo, la persona, ¿sí?
Y pareciera ser que no hay nada más allá de esos dos, digamos, protagonistas de la vida política. Está el Estado que trata, dicen unos, de oprimir al individuo, dicen otros, de defender al individuo, y por el otro lado, de unos individuos que se quieren cooptar al Estado de manera oligárquica, de manera elitista, de manera sanguijuela, o más bien el individuo que se trata de defender de un Estado cada vez más intervencionista, voraz, tiránico y depredador. Entonces siempre hemos estado desde la modernidad, bueno, desde siempre digo yo, pero particularmente en la modernidad, digamos desde 1789 para acá, para poner y ubicar a nuestros oyentes en esa dicotomía. Y nosotros, estudiando una visión de país, creemos que la sociedad del siglo XXI y del siglo XXII no se comporta con esos códigos binarios. Creemos que hay entes a los que hemos decidido llamar comunidades intermedias, que si se quiere son mucho más importantes que el mismo individuo relativa y subjetivamente considerado, y que el mismo Estado como un Dios humanado, ¿no? Como un Dios todopoderoso en esta tierra. Y esos entes pues requieren particular atención precisamente para fortalecer las libertades individuales, ¿sí?, dentro de un contexto de solidaridad. Y nos estamos refiriendo, doctor Alfonso, a comunidades tales como gremios, sindicatos, familia, religiones, no solo la religión católica, apostólica y romana, las religiones que tienen las sociedades. Nos estamos refiriendo a las juntas de acción comunal, nos estamos refiriendo a todas aquellas instituciones que representan no intereses particulares, pero que no son ciertamente un apéndice del poder político de la administración pública ni del Estado. Y creemos que ellas deben tener los reflectores puestos, los reflectores de la persona para hacer valer sus derechos y libertades, pero también del Estado para celarlas, para cuidarlas a través de subsidios, de atención de políticas públicas, de beneficios tributarios si es menester, de atenciones de todo tipo, ¿sí? Y creemos que si una sociedad mirada al siglo XXI y al siglo XXII, se concentra en esas comunidades intermedias, es una sociedad muchísimo más fuerte. Empiezo con eso, a ver cómo la ve. No, pues casi nada. El diseño, digamos, constitucional contemporáneo es, como se dice académicamente, antropocéntrico. Se fundamenta todo en el hombre, en el ser humano, hombre como palabra genérica, porque ahora es hombre y mujer. Sí. En el hombre como palabra genérica, en el ser humano. En el sapiens. En el sapiens, me parece muy bien. Y alrededor de ese ser humano se construye toda la constitucionalidad en una sociedad. Antes el centro no era el ser humano, sino el Estado mismo. Era como la razón de ser, el fin en sí mismo. Pero ahora el fin en sí mismo, como diría Kant, es el hombre. Un hombre que no debe ser instrumentalizado, un hombre que debe ser, por decirlo de forma muy sencilla y breve, la razón de ser, el objetivo final de toda la acción del Estado. Que ese hombre tenga dignidad, calidad de vida. ¿Cómo logra tener dignidad y calidad de vida? Teniendo libertades, pero también teniendo muchas posibilidades de hacer eficaces los derechos que le permiten ser digno. La educación, la salud. Veía que hace un rato, por fuera de cámara y por fuera de micrófono, los veía hablando de educación. Y se trata de eso, porque la educación es un componente fundamental para que el ser humano entienda la distinción, por decirlo de alguna manera, entre lo conveniente, lo inconveniente, lo bueno, lo malo. A través de la educación logra tener uno acceso a la información y a la formación que le permite escoger el camino de vida, escoger la profesión, escoger el oficio. Imagínense el nivel de dignidad. Estar bien formado y bien informado le permite, por ejemplo, elegir adecuadamente a las autoridades, le permite tomar decisiones de formación en su familia, para sus hijos, etc. Un poco hilando con lo que estaban hablando hace un rato. De tal manera que todo se diseña para que ese hombre tenga dignidad. Ahora, evolucionando en este pensamiento, llegamos a una escala de derechos en donde el hombre no es el centro. Y ahí me conecto con esta idea de ustedes tan interesante. No es el hombre el único sujeto del derecho. No es el hombre el único fin.
Y es que ya en la Constitución de 1991 aquí en Colombia identificó grupos poblacionales que son sujetos de derechos y para ello estableció derechos colectivos y acciones constitucionales para protegerlos, entre otras las acciones populares, las acciones de grupo, en fin. De manera que no es ajeno al constitucionalismo colombiano ni al constitucionalismo contemporáneo que haya sujetos colectivos de derechos. ¿Y por qué hay sujetos colectivos de derechos? Porque básicamente la gente, partiendo del principio de libertad constitucional también como derecho, tiene una libertad sagrada, que es la libertad de asociarse. Y es una libertad individual, pero que se hace realidad en la medida en que se juntan intereses para defender unos derechos que terminan siendo el mismo derecho de todos, pero que se defiende mejor si se organiza la sociedad y pide o reclama o pelea o lucha su reivindicación. Por eso existen los sindicatos, para pelear derechos de los trabajadores, gremios para pelear o para luchar por los intereses de una determinada sector económico de la población. Por eso existen las juntas de acción comunal, para que en un barrio lo que una persona no puede lograr, lo logra la comunidad, pero al final del día podríamos decir que el objetivo de ese grupo que se crea constitucionalmente como sujeto de derechos o como interlocutor legítimo del Estado para la eficacia de los derechos, al final del día termina favoreciendo al ser humano y a su dignidad. Porque los gremios, por ejemplo, un gremio de la economía, quiere que la economía sea buena, claro, para que algunos crezcan, ganen plata, en fin, pero solamente así tenemos generación de empleo. Y a través del empleo individual, la persona tiene acceso a la dignidad. De tal manera que esto es una cosa maravillosa, digamos, yo no rechazo la idea como una idea ni inapropiada ni descabellada. Creo que ya existe hoy en el derecho constitucional colombiano ese sujeto colectivo, ese sujeto intermedio, esa comunidad intermedia. Y para terminar, tal vez mi última actividad en el Congreso, yo fui congresista de 2010 al 2014, o sea, ya hace unos añitos. Pero tal vez de mis últimas actividades fue ser ponente de lo que hoy es una ley, que es la ley 1757 del 2015, que es la ley de participación ciudadana. Bien vale la pena recogerla, porque en esa ley de participación ciudadana, yo era un obsesivo con estos temas desde 1991 que se expidió la Constitución. Participé en el diseño y en la redacción de la ley 134 del 94, primera ley de participación ciudadana en Colombia, que reglamentó el plebiscito, el referendo, los mecanismos de participación ciudadana. Y el aporte de la ley 1757 que dejamos es que tiene un capítulo de participación de la sociedad organizada, de las organizaciones de la sociedad civil. Ese es un capítulo nuevo. Lo intentamos desarrollar en el 94, pero no tuvimos comprensión del auditorio legislativo, digamos, los congresistas no entendían eso, bueno. Pero en el 2014, siendo yo todavía congresista, presenté una ponencia y le agregué unas arandelas a esa ley. Soy autor del proyecto de ley esa era la bancada verde de la época, con John Sudarsky, que era un obsesivo de la participación. Con John presentamos como iniciativa, Gilma Jiménez, que ya falleció, la de la cadena perpetua, etc. Con ellos presentamos el proyecto, me adjudican a mí la ponencia y la enriquecemos durante un semestre, yo creo que un año entero, y ahí le dimos mucho juego a esta idea de sujetos colectivos, de sujetos plurales, de organización civil, de organizaciones de la sociedad civil, un poco de comunidades organizadas, y les adjudicamos un nivel de interlocución legítimo con el Estado para la toma de decisiones, por ejemplo, en la planeación participativa, cómo planificar adecuadamente la priorización de inversión de recursos del Estado. Pero creo que esto es bastante pesado, digamos, con todos estos elementos, pero quería coincidir con algo que me parece que hay que escarbar, que ahí hay cosas interesantes. Es como aprovecharle en todos estos temas que nosotros hemos venido planteando, que nosotros hemos venido aportando y justamente ese debate de ideas es el que enriquece. Rodri, pero hay otros temas. Sí, pero hagamos guerra intelectual. Es que ustedes se me van a quedar en eso. No, guerra intelectual, porque luego... Sí, yo sí creo que yo soy un defensor, y hemos sido un gran defensor de la Constitución del 91, sobre todo de su espíritu, una Constitución que ha tenido pues más de 40 reformas, una Constitución cuyo ingeniería y arquitectura constitucional quizás generen más debates que encuentros, pero el espíritu es fabuloso.
Y en ese espíritu, claro, están todas las participaciones populares, las acciones de grupo que usted menciona. Pero fíjese que se dan desde un enfoque mucho más etéreo. Por ejemplo, las acciones populares que usted anota implica que el actor popular representa a toda la comunidad, 50 millones de habitantes, no a una junta de acción comunal, a un gremio, un sindicato, a una familia. Segundo, las acciones de grupo. Las acciones de grupo, por definición, es una acción indemnizatoria de unos grupos que comparten intereses. Entonces, los consumidores de llantas, los consumidores de las grandes superficies, o de Coca-Colas, o de Cheetos. Claro, muy importante, enorme avance, sin duda, pero tampoco estamos hablando propiamente de eso. Sí creemos, déjenme soñar por lo menos, que es un aporte institucional y constitucional único en nuestra historia constitucional, porque lo que hace es resaltar lo que llamaría Aristóteles la clase media, que no es nada distinto a órganos distintos, pero orgánico, una visión orgánica entre el Estado y el individuo. Hay órganos, hay células sociales que se mueven con vida propia dentro de estos dos polos, individuo y Estado, y que deben ser reconocidas así desde el texto constitucional para que permeen e informen las políticas públicas. Entonces, estaríamos parcialmente de acuerdo en que eso está bien, pero en desacuerdo de que la Constitución del 91 lo desarrolló. Yo no creo, porque si no, no lo estaríamos promoviendo, porque sería, digamos, llover sobre mojado, y esa pues, tampoco es la idea. Ahora bien, vamos a un segundo punto y aparte. Para que no nos regañen. Pero solo un tema sin polémica. No, hasta con polémica, tranquilo. Yo creo que están tremendamente conectados. Me parece que sí es algo diferente lo que ustedes están proponiendo, sí es algo diferente, pero creo que tenemos antecedentes constitucionales muy fuertes que permiten pensar que no es un camino que no debamos explorar. Y al final hay un derecho fundamental en el trasfondo, que es la libertad en la asociación, que es lo que va a permitir que una comunidad exista como un vocero, digamos, de la comunidad calificado ante el Estado. Esas vocerías colectivas hoy existen. Por ejemplo, mencionaba el tema de la planeación participativa o de la planeación simplemente ordinaria. Para hacer un plan de desarrollo en un municipio, en un departamento o en la nación, es obligatorio ir a la instancia de concertación con las organizaciones civiles. Esas organizaciones civiles son gremios, son sindicatos, son juntas de acción comunal, es decir, que ya tenemos sujetos colectivos que ya son legal y constitucionalmente reconocidos como una comunidad intermedia, porque no se puede negociar el plan de desarrollo con la totalidad de los 50 millones de colombianos. Entonces lo que hicimos fue establecer una escala intermedia de organizaciones para poder tomar decisiones del tamaño de la priorización de la inversión pública en el municipio o en la nación. De tal manera que aquí hay un avance y creo que vamos un poco en ese camino. Totalmente de acuerdo. Bueno, ahí tenía usted otro de los planteamientos. Sí, otro planteamiento que yo estoy seguro le puede llamar la atención, así sea incluso para criticar lo que nos hemos venido diciendo, y es el que tiene que ver con todos, absolutamente todos los habitantes, y digo no solo ciudadanos, habitantes del territorio colombiano, y es el de los derechos. A la gente en últimas le gusta, porque hace bien en gustarle, que le hablen de sus derechos, de sus competencias, de sus facultades, de lo que puede exigirle a otro algo, ¿sí? Al Estado, a las comunidades intermedias o a los otros individuos y asociados. Esos derechos nosotros creemos que debemos rebarajarlos, no para limitarlos, todo lo contrario, para potencializarlos, porque digamos de los estudios que hemos hecho nos hemos dado cuenta que las clasificaciones tradicionales de los profesores, que como usted o como yo hemos dado clase de Derecho Constitucional, ya son anacrónicas. Y nos toca reformatearlos, ¿no? Y de pronto eso de derechos de primera, segunda, tercera generación, primero no solo aburre a la audiencia y entonces Ana nos regaña, sino que es que son incomprensibles. Pero también esos, derechos que empiezan a decir que son cifrados en función de la decisión judicial. Para usted el derecho a la vida sí es fundamental, para el otro no, o para el otro el derecho a la movilidad resultó ser fundamental por conexidad con el derecho a la vida y al trabajo digno, y hace una cantidad de maromas jurídicas supremamente interesantes para los abogados, pero supremamente desastrosas para los ciudadanos, que en última lo que quieren es poder reclamar sus derechos, ¿sí? Hacerlos vivos. Y entonces nosotros dijimos que la mejor clasificación en un estado soñado pero posible a 200 años vista sería el de poder decir
¿Qué tal si clasificamos los derechos en dos categorías? Uno de aplicación inmediata, que permitirían la tutela, que permitirían, digamos, la relevancia sobre las políticas públicas, una jerarquización de derecho en la ponderación, el test de ponderación de derechos, etcétera, etcétera, y otros que son muy importantes, pero que no son de aplicación inmediata, con sus subclasificaciones, si usted los quiere bautizar como derechos colectivos, o de la naturaleza, o derechos, ahí le damos en su momento el nombre que corresponda, pero el punto de partida es eso, que la sociedad se ponga de acuerdo en cuáles derechos son celosamente protegidos y cuáles, siendo supremamente importantes, deberían ex ante, de antemano, ceder a estos derechos de aplicación inmediata, para todos los efectos. Ahora, a mí sí me parece interesante que le demos a la doctora Prada una pequeña muestra de cómo hemos decidido esos derechos de cumplimiento inmediato y cumplimiento no inmediato. Hay también una lista taxativa de derechos de cumplimiento inmediato que decimos: la vida, la posesión y propiedad privada, igualdad ante la ley, libre desarrollo de la personalidad, libertad de conciencia, libertad de cultos y religión, libertad de circulación y movimiento, libertad de negocios, trabajo, asociación, reunión, profesión u oficio, habeas corpus, debido proceso y presunción de inocencia, un buen futuro, personalidad jurídica, intimidad, buen nombre, honra, educación y salud, trabajo de calidad, petición, voto, asilo, libertad de enseñanza. Esos son algunos de los derechos que nosotros los hemos hablado o los hemos clasificado en cumplimiento inmediato. ¿Cuáles tenemos en los que, por darle también ejemplo, cumplimiento no inmediato? Aquí dividimos en colectivos, ambientales, políticos y derecho de personas. En los colectivos, paz, extradición y cooperación internacional, derecho a la continuidad, vivienda decorosa y suficiente, derecho a la productividad y el crecimiento económico sostenible, un espacio público. También en el ambiental encontramos el ambiente sano, recursos naturales, prohibiciones ambientales como armas químicas, biológicas, nucleares. En los políticos, una participación política de elegir y ser elegido como miembro de un partido, elección popular, servidor público. Y entre los deberes de las personas, por ejemplo, respetar el Estado de Derecho, respetar los derechos ajenos, no abusar de los propios, actuar conforme al principio de solidaridad social y defender y difundir los derechos. No se tiene que aprender todos de memoria, era como un breve ejemplo como para poder contextualizar sobre lo que estamos haciendo referencia. Es muy sencillo aprendérselos porque la estructura que tiene la Constitución Política es de derechos fundamentales que los llevamos un poco acudiendo a la estrategia pedagógica para explicarle a un estudiante cómo es esta maraña de derechos y a quienes nos oyen. Son como los derechos de la primera generación, ya regreso sobre eso. Unos segundos derechos son los derechos sociales, económicos y culturales, que son como los de la segunda generación. Y unos terceros derechos, que son todos estos derechos modernos del medio ambiente, etcétera, que son como los de la tercera generación. Ya nosotros en clase en la universidad especulamos sobre las cuartas y quintas generaciones y entonces metemos los derechos de la naturaleza, de los animales, derechos de las cosas. O sea, ya estamos hablando y coincido con Rodrigo plenamente y con usted, Ana María, que estas clasificaciones hiper sofisticadas van enredándole la vida a un ciudadano normal. Sí. El ciudadano no se prepara ni tiene formación jurídica como para enfrentar la lectura de la Constitución con criterio jurídico. Cada generación de derechos está precedida de una revolución o de un gran movimiento universal de derechos, desde la Revolución Francesa, que declara, digamos, las primeras libertades, hasta ahora que estamos nosotros viendo las revoluciones contemporáneas que en Colombia se van dando, es la salida de la gente a la calle a reclamar nuevos derechos. En fin, no me parece loco tampoco revolucionar una clasificación de derechos. Me parece creo que es muy, muy interesante. Además, porque académicamente uno no rechaza jamás una idea sin darle la posibilidad de toda la contradicción necesaria para verificar científicamente hasta dónde es capaz de llegar. La idea tiene que tener la posibilidad. No, digamos, esto obedece, no encuentro otra razón hoy, y así se lo digo a mis alumnos. Para estas clasificaciones en generaciones,
que el momento histórico en que fueron apareciendo y los movimientos revolucionarios que fueron incorporando a las constituciones del mundo las cartas de derechos. ¿Es suficiente esa concepción histórica de aparición de los derechos para mantener una clasificación generacional? Yo creería que no. Yo creería que es mucho más útil pensar en el ciudadano y en facilitarle el acceso a los derechos. Y esta clasificación, que parece muy simple, de aplicación inmediata y de aplicación no inmediata, encierra todo el contenido de las generaciones de derechos. Porque básicamente los derechos que ustedes acaban de mencionar como derechos de aplicación inmediata son básicamente los derechos de la primera generación. Usted encontró, me leyeron todas las libertades. El derecho de libertad no nace como un solo derecho en la humanidad. Nace de las guerras religiosas y las cruzadas del siglo XV y XVI, y las sociedades comienzan a pelear y se alzan en armas para poder defender su credo religioso y no aceptar la imposición del señor feudal de la época, etc. Y entonces nace la libertad religiosa como una libertad específica. Y ya estamos en un principio de libertad, libre desarrollo de la personalidad. Todos nacemos libres e iguales ante la ley. Son declaraciones genéricas, abstractas, demasiado abstractas para mi gusto. Me gusta mucho más la identificación específica de la libertad. Libertad que ustedes las mencionaron todas aquí, una por una. Pero entonces, pareciera que los derechos de aplicación inmediata son los derechos de la primera generación, que comienzan con la vida, la libertad y la igualdad, por decirlo de una manera genérica, y de ahí se desprende. Sí. Me encanta que hayan metido el debido proceso. Eso es una conquista de la humanidad tan importante como el principio de libertad. Luego ahí tenemos en todo este esfuerzo, y cosa tan difícil hacer una lista de derechos, o sea, sí, para clasificarla, eso es supremamente complejo, porque siempre se olvida uno o no hay justificación plena para otro. Pero ¿qué diferenciaría los derechos de aplicación inmediata de los de aplicación no inmediata? En la tradición constitucional, la gran diferencia entre unos y otros es el gasto público. Cuando metemos los derechos los derechos como aquí vi, la vivienda, para coger uno en particular. Pero podemos meterle ahí salud y educación. Si ustedes vieron salud y educación en la Constitución del 91, no se clasifican como derechos fundamentales, y todo el mundo, cuando yo digo esto, todo el mundo mira hacia arriba y dice, ¿cómo así que no son fundamentales? Pues no son fundamentales. ¿Por qué razón? Y no de aplicación inmediata. ¿Por qué razón? Porque para proveerle salud a una persona, el Estado tiene que construir un hospital, construir una nómina de especialistas médicos, pagarles el sueldo, y mientras el Estado apropia los recursos y construye toda la infraestructura y la operación, no hay cómo garantizar el derecho a la salud inmediatamente. Ya hoy, como tenemos una red hospitalaria que la gente piensa que salió de la nada, no salió de la nada, se ha construido y todavía sigue siendo deficiente. En este momento en la alcaldía de Bogotá están anunciando la terminación de 3 hospitales que comenzaron en el gobierno de Peñalosa, estaban planeados desde el gobierno anterior. Eso lo que quiere decir es que todavía no es suficiente, y creo que ni siquiera en los países nórdicos, en Europa, que son tan desarrollados, sí, los más del mundo, logran atender la salud 100% de la población. Luego, por eso no es de aplicación inmediata, porque requiere toda una organización y movimiento del Estado para tener la posibilidad de dotar de eficacia ese derecho y de cumplirle al ciudadano. Entonces, ahí hay una diferencia profunda entre unos y otros. Digamos que el gasto público, pero veo que hay unos que no requieren gasto público, que los incluyen dentro de los de no aplicación inmediata, y hay que tener cuidado. Por ejemplo, los derechos políticos, muchos de ellos no requieren una gran inversión ni una inversión pública, y ponen en la primera lista el derecho al voto, pero en la segunda un genérico de derechos políticos. Y podríamos decir que el derecho al voto es el derecho políticamente más importante. Yo lo enseño más como individuo. Claro, yo lo enseño más como un instrumento. Es que el voto en sí mismo, a través del cual la libertad de expresión en materia política se concreta en una urna al escoger una persona. Es un instrumento más que un derecho. Pero bueno, es un derecho porque si se le niega, pues es una negación de libertad o de expresión.
Pero ahí habría que mirar muy bien porque la clasificación no es, ahora, los derechos de la naturaleza y el medio ambiente, meterlos en la no aplicación inmediata, Cumplimiento no inmediato. puede, digamos, algunas clasificaciones pueden ser problemáticas, por lo menos, y habría que estudiarlas un poco más, porque dentro del derecho ambiental, tal vez el esencial para el ser humano es el derecho a respirar un ambiente sano, y ese es de aplicación inmediata. El ambiente tiene que estar puro, tiene que implicar muchas restricciones para el ciudadano para que realmente sea eficaz. No sé si enredé demasiado la cosa, porque si además me sorprenden, digamos, las ideas me sorprenden y me ponen a especular demasiado. Y cuando uno se mete, porque esto claramente es un diálogo académico, no es un diálogo... No es político, con el doctor Pombo tenemos muchos diálogos políticos. De otra manera. Además, en escenarios donde no se puede hablar tan largo, toca hablar muy corto. Uno se acostumbra a hablar en píldoras. Acá nos estamos desquitando. Claro, no, pues así yo iba a eso. Cuando le dan a uno la posibilidad de explicar, comienza como en clase a contextualizar, se va uno hasta la Revolución Francesa y vuelve. Pero bueno, lo que quiero resumir con una frase es interesante, no deja de ser problemático. Atreverse a hacer una lista, pues es atreverse a retar académicamente la justificación de la misma. Y bueno, pues yo compro el tema para ir mirando cuál debería estar en dónde, pero es interesante. Bueno, yo tengo todavía muchísimo por hablar con usted, doctor Prada, porque además, como usted dice, usted con Rodrigo han tenido diferencias políticas, de pensamiento, de ideas, en otras cosas, y yo creo que justamente esto es lo que hace mucho más rico este espacio, el que podamos contraponer posiciones, ideas, proyecciones, así que le voy a comprometer para grabar un próximo episodio. Yo feliz. Yo creo que hay que grabar una serie de episodios. Cada tema se lleva un... Pero obviamente se lleva un... No, y nos encantó, de verdad nos encantó, disfrutamos muchísimo teniéndolo en este episodio. Rodri, gracias a ti también por tu participación y gracias a ustedes que nos escuchan, que nos acompañan y que comparten cada uno de los episodios que presentamos en Visión Colombia. También, por supuesto, nuestro agradecimiento, como siempre, al Hotel Cosmos, que nos abre las puertas. Nos vemos la próxima semana. Recuerde acompañarnos, seguirnos en nuestras redes sociales www.visioncolombia2022.com.